¿Qué opinas de la leyenda negra española? Pues yo no sé cuál es la leyenda negra española, mira. ¿Hubo una masacre de indígenas en América Latina? Sí, sí. ¿Se les sometió a trabajos que morían como moscas? Sí. ¿Se les marcó a hierro? Sí. ¿Se violó a sus mujeres? ¿Se apropiaron de ellas? Sí. Todo eso es cierto, no es una leyenda negra, no llega, no necesitas ir a las barbaridades de AMLO. Lee a Bernal Díaz del Castillo, lee a Bernal Díaz del Castillo, lee a los cronistas españoles de la época. Y los cronistas españoles de la época te cuentan cómo era la situación era horrorosa. Lo único que pasa es que no acabaron con todos los indígenas porque bueno, los conquistadores no tenían ánimo de trabajar, no eran colonizadores en el sentido de que llegaron los colonizadores holandeses y británicos al norte de América, donde ellos pues, iban con la idea de trabajar y de apoderarse de la tierra como su propiedad personal. Y entonces aniquilaron, para todo efecto práctico, en otro genocidio horroroso, a los indígenas del norte de América, de lo que es al norte del río Bravo y al norte de lo que fueron los terrenos de la Nueva España. Y después, cuando la Nueva España, cuando se apoderaron de la mitad de México, de la mitad de lo que era la Nueva España, pues siguieron el mismo sistema de aislamiento y exterminio de los indígenas norteamericanos. Pero el que ellos lo hayan hecho así y no se haya concluido la aniquilación de todos los indígenas americanos, no es un punto a favor de los conquistadores, no lo es. De hecho, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se liquidó a todos los indígenas en Cuba fue cuando descubrieron que tenían que trabajar y esto no venía con la idea de yo vengo a ser un conquistador. Y fue cuando se empezó además la trata de esclavos, llevar esclavos a Cuba para que trabajaran en lugar de los amos y señores de la península, ¿no? No es una leyenda negra, es un hecho histórico lamentable del que no tienen culpa los españoles hoy, aunque López Obrador no lo quiera entender así, y del que no son víctimas los mexicanos hoy. Los mexicanos hoy son hijos de esos españoles que se fueron allá y de los indígenas. Yo soy descendiente de un español que se fue para allá en 1890, mi abuelo Fernando, que vino de aquí de Asturias, y de mi abuela que era medio zapoteca. Pero los españoles que se quedaron en España, pues ellos no hicieron ningún genocidio, ellos trabajaban y punto, ¿no? Y las riquezas que se le arrancaron a América Latina, pues fueron riquezas que fueron para la élite española, pero para los que estaban trabajando en el campo y para los vasallos y siervos y artesanos y gente común y corriente, pues esa riqueza no existió tampoco. Es culparlos a ellos. Ahora tienen una democracia, pues ustedes tienen la culpa de la conquista. No, hombre, no. No, hombre, no. Están peleando sobre de dónde salió lo de la leyenda negra. No importa de dónde salió, le importa cómo se usa hoy. Y se usa hoy como una especie de defensa. Mira, yo he leído a gente diciendo que España fue lo más amable y agradable con los indígenas que pueda haberse imaginado nadie nunca. Que los tenía a la misma altura que a los españoles. Lo cual no es cierto. Porque incluso los españoles nacidos en la Nueva España tenían un rango menor que los españoles peninsulares. Eran los criollos. Y por eso se rebelaron los criollos, porque no tenían las mismas ventajas que los peninsulares. Y de ahí vas tirando para abajo en el sistema de castas virreinal, y en el sistema de castas vas yendo a menos posición social y menos oportunidades, menos posibilidades. Perdón, ya está hablando menos oportunidades ibas teniendo conforme pertenecieras a otras castas. Así que así se usa como una forma de decir, es que el Imperio Español fue buenísimo comparado con los británicos que fueron malísimos. Ya, pero fíjate que es muy curioso, el Imperio Británico no conquistó el norte de Europa, el norte de América, lo hicieron personas que no lo hacían a título del gobierno, y lo único que hacían era pagar impuestos. Situación muy distinta del tipo de colonización que se llevó a cabo en América Latina. Así que, por favor, dejemos de hablar de cómo es que se originó de tal o cual manera, da igual. Como se usa actualmente es como una justificación del Imperio Español, que es tanto o tan poco justificable como cualquier otro imperio, que en su momento era inevitable, puede ser, pero que no lo podemos defender hoy,
como si fuera un asunto al que sería bonito volver, ¿no?